Muy buenos días, familia Fe, Dios me les bendice. Bueno, estamos en esta mañana tomando este tiempo devocional. Muy buenos días, ¿cómo estás, Isa? Muy buenos días, les damos la bienvenida a todos en esta bella mañana que Dios nos regala, este tiempo para conocerle mucho más. Amén. Bueno, vamos a orar para dar inicio a este tiempo devocional. Espero que allí nos acompañen. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Te bendecimos, te glorificamos a ti, a nuestro Creador, al que nos ha formado y al que ha dado fuerza sobre nuestras vidas. Te bendecimos, Señor. En esta mañana queremos, Señor, a través de tu palabra, en este tiempo devocional, Padre, impartir una palabra a aquellos que están conectados, a aquellos que, Señor amado, en esta semana quizás han tenido muchas de las dificultades, luchas, Señor, y esperamos que este devocional sea para edificar sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Misa. La palabra que vamos a estar trabajando para el día de hoy, nuestro devocional, se llama Podados para llevar más fruto. Y si nos puede acompañar, si puede abrir la Biblia, por favor, en Juan capítulo 15, verso 2. Y dice de la siguiente manera: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Bueno, vamos en esta mañana a trabajar este tiempo, una porción muy bonita, podados para llevar más fruto. Juan nos habla, en Juan 15 nos habla que debemos cortar unas ramas, o sea, uno dice, bueno, cortar unas ramas para dar un buen fruto, debe el cuchillo cortar algo que es provechoso. Entonces en esta mañana queremos pedirle a Misa porque ella conoce algo sobre la parte de campo y vamos a llevar este mensaje por ese lado. Amén, sí, Sonia. Como tú sabes, yo soy santanderiana, campesina santanderiana. Mi papi, justo antes de estudiar esta palabra, estuve hablando con él. Él tiene un cultivo de café, él toda la vida ha sembrado café. Y hablábamos de la necesidad que él ya tiene de podar el café. ¿Por qué se poda el café? Porque al transcurrir los años, pues pasan las cosechas y a medida que van pasando las cosechas, el café, el fruto, no va saliendo de la misma manera ni en la misma cantidad. Y aparte, pues el árbol, el palo de café, pues crece bastante. Entonces al nosotros ir a recolectar, porque pues sí he recolectado café, gracias a Dios, me encanta hacerlo, pero entonces al ser tan alto el palo de café, entonces uno muchas veces tiende no a quitar la rama, pero sí como a desgajarla un poco, ¿sí? Entonces al hacer esto queda fruto en el árbol, la rama queda verde todavía, pero hay que volver a coger café y este proceso se hace cada 2 semanas. Y me pasó en una ocasión que estuve recolectando café, me pasó eso, hice que una rama como que se desprendiera del palo y a la próxima vez que tuve que volver a coger café, esta rama no estaba seca, la rama como tal no estaba seca, pero su fruto sí, su fruto se había secado. Y miremos que aquí la palabra nos habla de qué, nos habla de que Dios quitará, que dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, lo limpiará. El pámpano es la rama de la que estábamos hablando, la rama de café. ¿Qué pasó con esta rama? Seguía pegada al palo, pero su fruto se estaba secando. Las podas que hablamos, la poda que se hace en el café es para bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podamos, el café vuelve a tomar más fuerza y vuelve a dar más café del que estaba dando antes de la poda. Y eso es lo que la palabra nos está hablando en esta mañana. Amén. Bueno, una buena referencia es esta historia. Es algo vivencial porque es algo que lo conoce mi Isa y le damos gracias a Dios porque tomamos este tiempo para poderlo explicar, para que quede un poco más claro para todos aquellos que nos escuchan. Bueno, muchas veces en la semana nosotros tenemos muchas cosas. De pronto son muchas de las podas que necesitamos. Necesitamos de muchas cosas dejarlas, abandonarlas
Y quizás nosotros es como una palabra que nos casamos con cosas dentro de nuestra vida. En la semana o de pronto por años tenemos cosas que nos casamos con ellas y nos dicen todo está bien, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos actuando mal. A veces nosotros no estamos dando el fruto, como lo le dice mi Isa. Quizás de pronto hemos quebrado un palito, hemos quebrado algo dentro de nuestra vida, pero se nos vuelve tan cotidiano, se nos vuelve tan, de pronto dentro de nuestra misma manera de vivir, algo tan cotidiano, todos los días lo hacemos, que si no hay alguien que a nosotros nos inste y nos diga está mal, nosotros nos parece que está bien. Sí. Y pensamos que quizás en nuestra familia, a nivel de la ministerio, a nivel personal, nosotros hay cosas que debemos hacer la tarea de podar. Podar quizás mucho de las partes que son carácter, muchas cosas que a veces como contestas, quizás de pronto muchas de las cosas que nos rodean, nosotros no nos hemos preguntado los unos a los otros cómo nos ve la familia, cómo nos ve en el ministerio, cómo ve la iglesia, cómo nos ve a nosotros. Y algo que podemos rescatar de esta mañana en este devocional es que la poda da fruto y da un fruto bueno. La palabra del Señor lo dice, es necesario que Él nos pode. Es tan necesario para dar un buen fruto. Hay frutos que se están dando como iglesia, de pronto personales, que llegan a afectar. Y de eso quisiera que de pronto mi Isa nos ayudara un poco más. ¿Qué cosas nos pueden afectar tanto en lo espiritual, familiar y ministerial de las cosas que de pronto vemos y no hemos podado? Sí, algo que quería aportar más es las podas no son para muerte. Es un tiempo en que entramos como en revisar, ¿sí? Sí. Lo que tú decías, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está fallando? ¿Sí? Porque la palabra no nos habla solamente de nuestra área espiritual, de nuestra relación con Dios. Para mí la palabra es un todo y me habla siempre de lo sentimental, de lo económico, en que nosotros estamos fallando, de entrar y revisar. Mi papá empieza, referente al cultivo, él empieza a revisar, ¿sí? Él lleva un cálculo de, bueno, esta cosecha me dio tanto café, la próxima no me bajó, ¿qué está pasando? No lo aboné bien. No hice lo que debía de hacer para que me diera más, o ya es el tiempo de quitar cosas, es tiempo de limpiar las ramas que hay y cortar lo que no nos está dejando crecer. Y este es un tiempo para eso, y es una invitación para que tú que nos estás escuchando entres a revisar, entres a que le permitas al Espíritu Santo de Dios que te muestre ¿qué está faltando en tu vida? De pronto, en lo espiritual, hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la palabra. La palabra de Dios nos compara con árboles, que somos árboles que estamos plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En lo espiritual, nuestra fuente es la palabra. Nuestra fuente es la oración, nuestra comunión con Dios. Revisar esa parte. ¿Qué tanto tiempo estamos pasando en la lectura? ¿Qué tanto tiempo estamos pasando en la oración? El charlar con Dios, el escuchar su voz y también nosotros hablarle a Él. En lo familiar, ¿qué está pasando? Muchas veces nos acostumbramos, muchas veces de pronto la rutina está haciendo que todo se vuelva monótono. Y no pasa nada más. Y decimos, sí estamos dando fruto, pero ¿qué tipo de fruto estamos dando? ¿Qué tan pegados estamos a la vid? Porque como les comentaba de la rama, la rama seguía viva, pero el fruto se había secado. Entonces es un tiempo de empezar a revisarnos. Amén. En todo sentido, en lo económico, de pronto mirar en qué estamos invirtiendo nuestro dinero, si nos está dando el fruto que necesitamos o de pronto pues estamos haciendo inversiones que no nos convienen. Amén. Bueno, en esta mañana también queremos hablar las pruebas, lo que nos hablaba Isa, es que muchas veces nosotros necesitamos pasar por pruebas. Son desiertos, nos es tan necesario porque en los desiertos el Señor nos habla. Quizás tú le preguntas al Señor, Señor, ¿por qué tantas pruebas? Quizás de pronto eso nos incomoda. Nosotros teníamos una conversación con mi Isa y hablábamos algo de unas características similares que hemos tenido y el Señor nos enseñaba que necesitamos soltar.
necesitamos hacer la poda. Somos mujeres jóvenes y donde nosotros decimos, Señor, son muchas de las luchas, pero el Señor nos ha colocado en una tarea que es un desprendimiento, que es el Señor nos está podando nuestro carácter, nuestras emociones, nos poda todos los días y nosotras hablamos y decíamos, Señor, es tan necesario porque en medio de lo que nosotros estamos pasando, estamos viendo que ahí va a haber un fruto. Nosotros no lo vemos muchas veces. Las circunstancias, las pruebas no te dejan ver que esto va a ser de una bendición. Es una bendición ser podados, porque vas a dar el mejor fruto que es el que el Señor ha puesto. Hay una promesa sobre nosotros. Cada vez que tú tienes un problema, quizás una dificultad, una prueba, pero siempre está el Señor ahí, siempre tú vas a mirar que lo áspero, lo difícil, o quizás lo tenue que tú no veas una promesa, va a ser visible para ti. La vas a amar la promesa, porque cada vez que tienes un desierto, cosas difíciles, tú le vas a decir, Señor, se acerca mi promesa. Si miras de pronto en un campo cuando hay mucha maleza, no vas a ver el fruto. Y eso es tan necesario en nosotros, caminar qué malezas hay, qué cosas son las que me impiden aún que mi sembrador, el Señor, Dios Todopoderoso, Él mire mi vida y diga, yo voy a retirar esa maleza, voy a quitarla. Nosotros a veces colocamos caparazón y a veces nos apoyamos en nuestra propia opinión y el Señor solamente desea que nosotros podamos dar el fruto y un fruto bueno. En estos tiempos necesitamos que muchos conozcan de la palabra de Dios, que muchos conozcan del favor del Señor, pero necesitan conocer al Dios que nosotros tenemos. ¿Y cómo es? Dejarnos ver nosotros mismos. Señor, pódanos. Quita, Señor, lo que tienes que quitar. Señor, aún el fruto bueno, Señor, porque a veces nos acomodamos y somos aguas estancadas, dando lo mismo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros caminemos en esta semana. Misa, no sé, yo amén, así es. Algo que de pronto me vuelvo a referir al cultivo de café. El hecho de que muchas veces nosotros crezcamos y crezcamos no quiere decir que estemos dando la misma calidad y la misma cantidad en fruto. Eso pasa en el cultivo de café. Los palos de café pueden crecer muchísimo, pero no dan la misma cantidad ni la misma calidad. Y vuelvo e insisto, permitamos al Espíritu Santo que nos revise nuestro corazón, que entre y redarguya y nos ayude a ver en qué estamos fallando, qué clase de fruto nosotros estamos dando, o acaso el fruto que hay en nosotros se está secando, porque puede estar pasando. El crecimiento no indica de que haya calidad o que haya cantidad. No, Dios nos está llamando hoy a nosotros a que revisemos y a que permitamos que Él nos pode, que entremos en esa poda. No es para muerte, porque miren que en el cultivo de café es así, no arrancan el palo de la raíz, no. Él puede ser podado 3, 4 veces, no durante el año, sino más o menos el cultivo de café como tal son 20, 21 años. Entonces en ese transcurrir es podado en varias ocasiones y vuelve y da mucho más fruto que al comienzo. Y eso es lo que Dios hoy nos está llamando, nos está incentivando, que cortemos, que permitamos que Él, porque no solo somos nosotros, sino es con la ayuda siempre de Él. Él entra porque la palabra decía que Él lo quitará. ¿Sí? Pero nosotros también le debemos permitir y decirle, ok, Señor, mira, sí, estoy así. Quita aquello que me está impidiendo dar fruto, no crecer, porque a veces nos preocupamos, es que yo necesito crecer, crecer, crecer. Pero no es tanto de crecer, es de qué clase de fruto hay en ti y cuánto fruto realmente estás dando. Vamos a leer en esta mañana Salmos, quiero que me acompañes allí a Salmos 139. Yo tengo la versión internacional y quiero caminar en esta mañana con ello. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Pon a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate, si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Es tan necesario nosotros como hijos que caminamos siempre con una promesa, una palabra, que el Señor nos examine. ¿Cómo está nuestro corazón? Señor, te damos el permiso a ti. Muchas veces no le permitimos al Señor, pero dice la palabra del Señor que examíname, Señor, y sondea mi corazón. ¿Qué pensamientos hay, Señor? Pruébame.
porque muchas veces nosotros no tenemos pensamientos delante del Señor buenos, porque a veces se llena del parecer, del orgullo, de la altivez, nos enojamos con el Señor porque son pruebas que pasan, dificultades, pero nunca le damos gracias al Señor y nunca le decimos, Señor, Padre, examíname. Quizás vamos en nuestros hogares, en el ministerio, en nuestra vida, vamos bien y nos acostumbramos a lo bien, a lo mejor, a lo que pronto pues nos parece que es así. Pero el Señor nos enseña en esta mañana a través de esta porción, y yo quiero que allí en sus casas, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, ustedes la puedan estudiar. Y dice también el versículo 24 del Salmo 139, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Nosotros tenemos una vida eterna y tenemos un camino eterno, tenemos una vida con el Señor, y es tan necesario nosotros decirle, Señor, ¿cómo voy? ¿Voy por un buen camino o por mal camino? Nos es necesario hacerlo. Iglesia, aquellos que se conectan, les bendecimos a ustedes, damos gracias a Dios por este tiempo, esperamos que sea de gran bendición para ustedes, este tiempo que hemos hablado de que es podar, y les agradecemos mucho. Amén, así es. Y allí donde estás, para cerrar este tiempo, te pedimos que nos acompañes en un momento de oración, que podamos realmente abrir nuestro corazón y decirle, papá, necesitamos una poda, necesitamos ser podados, necesitamos que entres y examines nuestro corazón. Amén. Amado Padre Celestial, papá, te doy gracias. Gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Padre. Porque hablas directamente a nuestro corazón, a lo que estamos pasando en este momento. Papá, te pido que cada oyente en esta mañana pueda entrar en ese tiempo de reposo, en ese tiempo de permitir que tú entres y escudriñes nuestro corazón, que juntos podamos permitir esa poda que tú quieres hacer para que demos más fruto, para que demos buen fruto, el fruto a su tiempo, papá. Gracias, Señor, por cada uno de los que hoy han escuchado este mensaje, Padre, porque han escuchado las buenas nuevas, la palabra de vida que tienes para nosotros, papá. Gracias por este tiempo, mi Dios, por todo lo que haces y sigues haciendo por nosotros, Padre. En tus manos dejamos nuestras vidas. A donde vayamos, Señor, tu presencia nos acompañe. Gracias, papá. Amén y amén. Les recordamos, tenemos una cita los miércoles a las 9:30. Los esperamos porque Dios quiere seguir hablando a nuestras vidas y que le conozcamos, que tengamos una verdadera relación con nuestro Padre Celestial. Bendiciones para todos. Bueno, chao. Chao.